Y la palabra que yo voy a traer es completar una palabra de un mensaje que se llama 7 cartas, 7 iglesias. Es la tercera parte. Fuimos comentando y viendo las 7 cartas que el Señor le dictó a Juan. Y empezamos allí por Éfeso, seguimos por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, y hoy vamos a tocar Filadelfia y la Odisea. Son unas cartas hermosas, y yo les decía que fueron cartas escritas 40 años después de que Pablo fuera a formar iglesias, fuera a abrir iglesias. Y pasado 40 años ya había un montón de problemas en las iglesias, habían surgido cosas que estaban cambiando el Evangelio de Cristo. Entonces el Señor le diste estas cartas a Juan y son muy sabrosas. Se hace entender quién era el que dictaba las cartas, que es Jesús mismo, quien le está dictando estas cartas. Se hace ver sus distintos nombres y se hace ver los problemas que tenían las iglesias y por lo cual el Señor estaba dictando esta carta, pero también les está diciendo: yo les quiero bendecir con algo nuevo. A cada iglesia le voy a traer una bendición distinta. Ahora, yo les decía que cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de este cuerpo. Estamos hablando de la iglesia en conjunto. Y que cuando uno lo analiza, son las iglesias de los distintos tiempos, pero también son las iglesias de este tiempo que pasan por estas circunstancias, unos por unos, otros por otros, pero estamos pasando circunstancias que es necesario que nosotros la cambiemos. Y bueno, habíamos visto que una de las iglesias, el Señor no le dice, pero tengo contra ti. Esta iglesia de Filadelfia, como el nombre lo dice, tampoco tuvo nada que reclamarles el Señor, sino por el contrario, alentarlos. Y ¿saben el nombre de la iglesia de Filadelfia? Quiere decir amor fraternal. Era una iglesia amorosa, de amor fraterno. Habla de actividad y habla de servicio. Era una iglesia servicial, una iglesia activa y una iglesia que amaba a aquellos que los rodeaban. Por lo tanto, bueno, yo la veo casi como una iglesia perfecta. El Señor, por lo visto, también, porque no les dice nada en contra. Y saben que comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. ¿Quién es el santo? Entonces, cuando uno lo busca y ve Isaías 43:3, dice el santo de Israel. ¿Quién iba a ser el santo de Israel? Era el Cristo que venía. Ahora, este que le está recitando esta carta a Juan, dice, el que escribe es el santo. O sea, se está dando a entender que era el Mesías, porque el santo es un título mesiánico. ¿Saben? Hechos 3:14, Pedro está dando el mejor discurso que hay escrito evangelístico que hay escrito en la Biblia. Fue después de Pentecostés. Y él les dice: vosotros negaste al santo. Le está diciendo, ustedes lo negaron, ustedes fueron los que llevaron a la cruz al Cristo. Ustedes llevaron al santo a la cruz. Entonces uno se piensa, dice, pero si Pedro, y muchas veces lo relatamos acá, fue el que lo negó 3 veces, hacía poquito tiempo cuando él da el discurso. 30, 40 días adelante da el discurso.
pero es que él lo había negado, pero él había pedido perdón. Él se había vuelto. Por eso puede decirle, ustedes negaron al santo. Y él puede decir, sí, yo lo negué, pero recibí perdón de parte de él. Y hoy puedo hablar de él. Porque, ¿quién no lo negó? ¿Quién no hizo algo en contra? Pero creímos en él, nos arrepentimos, pedimos perdón. Y hoy podemos hablar y predicar la palabra que él llevó. Así lo hizo Pedro y es un ejemplo para nuestra vida. Y sigue diciendo, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y dice, el verdadero, si usted se encuentra en la palabra y dice, yo soy la verdad y la vida. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y acá le está diciendo, esta carta se las escribo yo. Esta carta se la estoy enviando yo. Y no solo esto es para de Filadelfia, es para cada uno de nosotros. Esta carta es necesario, junto con todas las otras, que las entendamos y que la pongamos por obra. Dice, yo soy la verdad y la vida. ¿Saben una cosa? En Apocalipsis 19:11 dice, el que montaba, está hablando del que montaba, que venía en un caballo, tenía escrito en sus vestiduras, fiel y verdadero. ¿Saben? Yo muchas veces era chico y digo, ¿cómo va a venir escrito? Y después viendo esto que corren en motocross, y aún nosotros andamos con remera toda escrita. Esta es una moda que ya había puesto Jesús y que la vamos a ver cuando Él venga a caballo, que dice fiel y verdadero. Y vamos a saber quién es claramente, porque es el Cristo. Este Cristo le está escribiendo, nos está escribiendo y quiere que nos enteremos que es Él que nos quiere librar. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Saben? Él es el que abre la iglesia. Y si Él la abrió, nadie la va a cerrar. Porque cuántas veces no hemos visto, oh, ¿te parece que vamos a seguir? Mirá cómo están las cosas. El Señor la abrió. No somos nosotros los que la vamos a cerrar. Y si el Señor la cerró, no somos nosotros los que la vamos a abrir. Y si una iglesia permanece abierta, es porque el Señor la abrió. No fueron esos pastores, no fueron esos líderes. Fue el Señor que abrió y bendijo al ángel de esa iglesia para que esa iglesia permanezca abierta. Es bien así. ¿Saben? Hay una curiosidad porque en ese lugar, en Filadelfia, se adoraban muchos dioses porque saben que era una parte de Asia donde estaban abiertas estas 7 iglesias y era un lugar donde se adoraban muchos dioses. Entre esos dioses se adoraba un dios que se llamaba Jano. Y escuchen bien lo que dice, que era el dios de las puertas y las bisagras. Ya había bisagra en ese tiempo. Pero a mí me hace reflexionar, porque es extraño, ¿cómo un Dios de puertas y bisagras? Y créanme que el diablo se encarga de que muchas veces no podamos doblar esa bisagra. Que el diablo se encarga de que no podamos hallar la puerta para llegar al Señor. Y ellos adoraban a ese Dios. Y acá me está diciendo, el que cierra, que cuando cierra nadie abre, y que cuando abre nadie cierra. O sea que este Dios Jano no tenía poder ni autoridad, porque el mismo Cristo lo venció en la cruz del Calvario.
y es el que no le debemos permitir que nos cierre puerta. Ese Dios hoy en día lo están usando, porque nos encerraron y bien encerrados. La excusa fue buenísima, la excusa fue una peste, pero es un Dios que está tratando de cerrarnos. Es un Dios que no quiere vernos con la puerta abierta. Es un Dios que no quiere que vos hagas como una bisagra y doble y deje de hacer lo malo para volverse a lo bueno. Es tiempo que esa bisagra nosotros la empecemos a usar. Pero este Dios de esa época fue descubierto. Miren cuánto dice en tan poquito. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces no tenemos fuerza y sinceramente es así. Les voy a dar mi ejemplo. No tenía trabajo. Y el poco trabajo que tenía era malo. Entonces una tía de mi señora dice, ¿no querés entrar en una institución? Claro, quiero entrar a cualquier lado. Necesito trabajar, necesito traer más a mi casa. Bueno, yo voy a hacer los trámites. Y ella hizo los trámites en una institución. Pero pasó un año y dice, ¿no te llamaron? No, no me llamaron. Dice, pero si yo hice todo, te tendría que haber salido enseguida. Bueno, no salió. Entonces ella revisó en el lugar donde trabajaba los archivos. Y yo estaba encajonado en un escritorio del jefe de personal, de una institución grande. ¿Por qué estaba encajonado? Porque era evangélico. Porque cuando vino el asistente social me preguntó religión, evangélico. ¿Qué necesita que ponga católico? No, vos tenés que poner lo que ponés. Lo que sos, claro, soy evangélico. Bueno, ella encontró esto y fue al director de esa empresa. Él dijo, ¿puede ser que no puede entrar un aspirante a este lugar porque es evangélico? Y era en la época cuando estaban los militares. Y el militar era el jefe de esta empresa. Y el jefe de esta empresa le dijo, mire, nosotros hemos cortado todas las libertades, pero no la de culto. No la libertad religiosa. ¿Por qué me pregunta esto? Porque tengo un sobrino así, bla, 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 bla. Que venga el que archivó eso. Fuera. ¿Quién es este muchacho? Fulano de tal. ¿Qué sabe hacer ese muchacho? Es electricista. Bueno, que entre en ese lugar, quiere entrar. Ahí fui yo. Porque no negamos, aunque no teníamos fuerza, no negamos. El Señor nos trae victoria y te lo dice en su palabra y se recrea y se goza en eso. Dice, aquí, aunque dice, conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. En no negarlo ahí me sirvió para toda la vida. En no negarlo en ese momento me bendijo toda la vida. Hasta el día de hoy sigo bendecido por no haber negado al Señor. Y le doy gloria a Dios. Porque Él es nuestro protector, nuestro cuidador. Y esta iglesia estaba viviendo esto. No negaron su nombre. No negaron su nombre. Yo también te guardaré. Pero no me quiero adelantar. Dice, he aquí, yo entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora le pregunto, con esta experiencia que yo viví, ¿usted qué opina que fue esto?
Porque aquel que me encajonó fue encajonado en otro destino, en un destino que él no quería. Mas a mí me encajonó en el lugar que yo quería, con la función que yo sabía y con eso me llevaría hasta el fin de mis días, porque aún sigo percibiendo por ese trabajo. ¿Se da cuenta cómo Dios bendice? El que tiene la llave de David, que cuando abre nadie puede cerrar. Ese es el Dios que tenemos. Y ese es en el Dios que nosotros debemos confiar. ¿Saben? Yo conozco tus obras y abro una puerta. Nadie la puede cerrar. Esto es hermoso. Cuando habla de la sinagoga de Satanás, hay mucha gente con Satanás adentro, que vienen a tratar de aún interrumpir la reunión, por distintas maneras. No lo pueden hacer. Aún el Señor nos hace detectarlos. Y aún hay hermanos que se encargan de estar orando para que ellos no se manifiesten. Y para que no manifiesten el poder de Satanás. Y no lo pueden manifestar porque poderoso es el que vive en nosotros. Poderoso es el que está en los hermanos que están orando para que esto no ocurra. Y se van. Y aún lo vemos en las calles y nos saludan. ¿Sabe qué pasa? Ellos saben cuán poderoso es el que habita en nosotros. Lo tienen re clarito. Y es lo que dice acá el Señor. Los pondré delante tuyo. Y vos lo vas a saber. Y ustedes lo van a saber. Ustedes lo van a ver. Porque poderoso es el que nos está resguardando. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Está diciendo, ojo que no va a haber tiempos buenos. Ojo que va a haber tiempos en los que va a haber aflicción. ¿Pero qué me está diciendo? Yo guardaré para que en esos momentos vos puedas descansar en mí. Aún yo te libraré. Saben, si ustedes buscan en Jeremías 37, y esto es para los que anotan Jeremías 37, anótelo y vea lo que hace el Señor. En Mateo 24, 21, en Daniel 12, 1, está hablando de circunstancias que van a venir, pero de las cuales vamos a ser guardados. Dice acá, sigue diciendo, he aquí que vengo pronto. Reténgalo, porque cuando lea la próxima iglesia vamos a hablar de tiempos. Pero el Señor a esta iglesia le está diciendo, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Qué tenemos? Si usted ve en la palabra del Señor, el Señor nos habla de que dio ministerios, 5 ministerios. Aún dice en su palabra, trata de buscar los mejores. Y comienza hablando de apóstoles, profetas, sigue por pastores, sigue por maestros y sigue por evangelistas. Y no es que tiene uno supremacía sobre los otros, pero hay muchos que son lindos. Pablo recibe el ministerio apostólico, pero dice, che, pídanlo ustedes también porque ya me cansan de tanto preguntarme qué pasa.
O sea, no es que son sencillos, son lindos de ver. Pero ojo, se nos va a pedir cuenta por eso. Pero el Señor dice, retengan. Yo tengo muchos maestros, tengo muchos hermanos que hacen trabajo de evangelismo, hay pastores, hay profetas. A cada uno se le ha de pedir cuenta. Pero el Señor dice, reténgalo. Retengan lo que tienen. Tienen familia, yo les di familia, dice el Señor. Den la palabra, reténganlos en mis caminos. Tienen familias vecinas, tienen amigos, tienen conocidos en el trabajo. Guárdenlos. Estos retengan lo que yo les he dado. Le puse una nube de testigos para la cual ustedes deben testificar. O sea, esta iglesia no le dice nada malo, pero le dice, abran los ojos, que yo puse cerca de ustedes, gente que los necesita a ustedes. Y les he dado ministerio, les he dado dones para que ustedes los ejerzan. Ejérzanlos y reténganlos. Es firme, es firme. Y vea usted, dice lo que el versículo 12, estamos en Apocalipsis 3:12, dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. En algunas versiones dice, yo le haré columna. Ustedes vieron que por ahí usted va por el medio de la calle y hay una columna y arriba hay un pajarito, un águila, o ponen una columna y tiene una esfinge o tiene una cara de alguien. Yo le haré columna. El Señor me está diciendo, ¿viste cómo es esa columna? Así yo te voy a hacer una columna. Y escuche bien cómo sigue. Yo le haré una columna en el templo de mi Dios. En el templo de su Dios habrá una columna nuestra. ¿Qué dice? Y nunca más saldrá de allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. En esa columna va a estar escrito el nombre de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la ciudad prometida donde vamos a estar, estará ese nombre en esa columna. Dice, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Se da cuenta cuánto honor el Señor quiere hacer con nosotros? Para aquellos que retienen lo que Él nos ha dado. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Me está hablando de eternidad. ¿Saben por qué no nos queremos morir? Porque en nuestra cabecita está grabada la eternidad. Pero es tan cortita nuestra mente que creemos que cuando morimos se acabó todo. No, cuando un hijo de Dios muere, va a la presencia del Señor y a vivir eternamente y para siempre con Él. Aún el Señor me está diciendo, te voy a dar una corona, porque dice, retén la corona. Me dice, pero te haré una columna en honor. Todo el honor es de Él, todo el honor es del Hijo de Dios, que siendo Dios hizo hombre para salvarnos a todos nosotros. Mas nos mira y nos ama y nos quiere tanto que hace todas estas cosas. Y esto es lo que le dice a Filadelfia. Y esto es lo que quiero que tomen y atrapen hoy. Porque creo que somos una de esas iglesias, porque creo que es el tiempo de esa iglesia que se está acabando. ¿Saben? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se lo está diciendo a todas las iglesias. Papá decía, a vos yo te hablo, te entra por acá y se sale por acá.
Y sí, y créanme que muchas veces predicamos y sabemos que pasa así, porque al otro día nos encontramos dando tumbo. Pero el que tiene oído, oiga, atesórelo, póngalo por obra. Amén. Vamos a la última carta y es la carta a la Odisea. Y ya con el nombre ya lo asusto. La Odisea. ¿Odisea qué? No pasarla bien. Apocalipsis 3 del 14 al 22. Y esta realmente es una carta dura, bien dura. Saben, Pablo le escribió esta carta, escribió cartas a los colosenses, no está bien. Pablo escribió cartas a los colosenses. Los colosenses, mejor dicho, cerca de Colosas, había una ciudad. Esa ciudad se llamaba la Odisea. Cuando él hace esas cartas, y creo que en 1 Timoteo 6, hay una de las primeras Biblias que se llamó la Biblia del oso, porque tenía un oso dibujado adelante, es una de las primeras traducciones. Ahí en 1 Timoteo 6 habla de que esa carta que Pablo mandó a Colosas, dice, envíensela a las otras iglesias, a la de la Odisea. Y la carta que le envié a la Odisea, que se la envíen ustedes a los colosenses. Fíjense, hay cartas que no tenemos. La carta a la Odisea no la tenemos escrita por Pablo. Vaya a saber dónde está. Pero se la pasaban, se intercambiaban. Pablo estaba preocupado por esa iglesia, pero más preocupado estaba el Señor, porque 40 años le está golpeando la puerta y le está dando palabra para que cambien lo que están haciendo. Y me lo viene a decir hoy, porque vean, esta iglesia es la que comenzó a moverse en este tiempo. El ángel, él escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién cree que está escribiendo? Cristo mismo le está haciendo, le está dictando esta palabra para que ellos la tomen en cuenta. Dice así: el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén. El amén significa así sea. El amén quiere decir hecho está. Ese está escribiendo y le está diciendo esto ya está. Miren lo que dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sinceramente es una carta dura, fea. Pero le está diciendo, no sos ni chicha ni limonada. Decidite qué es lo que vas a hacer. Porque si fueras frío, yo te hablaría y te diría, te retaría, te explicaría qué es lo que estás haciendo mal para que lo cambies. Pero no haces ni bien ni mal. Cuando uno dice de por ahí, de alguna persona, dice, este es como el caballo de San Martín en la plaza. Dice que no te lleva a ningún lado, pero tampoco ensucia. ¿Entiende? Bueno, esto no sirve para nada. Ni una cosa ni la otra. Pero el Señor dice, si fueras caliente, pues te empujo para que sigas obrando, para que sigas trabajando. Si fueras frío, te reprimiría y te haría entender, pero no eres nada. Y saben, ahí cerquita, y anoté el lugar, denme un segundo. Había un lugar, ahora cuando lo encuentre se lo digo. Había unas termas
unas termas donde había unos surgentes de agua salada. Y cuando yo le hablo de termas, es que es agua que surge y es agua prácticamente volcánica. Y dice que cuando tomaban ese agua, les traía vómito, les traía deseo, náuseas. Por eso él les habla, porque como no eres ni frío ni caliente, eres tibio como esas aguas saladas que salen en ese lugar, esos manantiales en Miriápolis. Miriápolis es el lugar. Quien tomaba eso, vomitaba. Y no es que él iba a vomitar de su cuerpo, no, iba a vomitar ese agua sobre ellos. Ahora, sinceramente, es una comparación asquerosa. Yo no quisiera ser vomitado de nadie. Pero el Señor dice, eso no sirve acá adentro. Eso lo tengo que expulsar. Y ustedes son eso. Es difícil. Es difícil. Miren. Cuando usted, y yo les decía de entrada y desde la primera vez que empecé a hablar de esto, que estos simbolizan 7 periodos de la historia de los hombres. La primera fue Éfeso, y Éfeso hablaba de la que perdió el primer amor. ¿Y saben cuándo perdieron el primer amor? Cuando ya no estuvieron los apóstoles. La iglesia es como que se desvaneció. La segunda fue Esmirna y nos habla de las persecuciones romanas. Y acá entré a hablarles de tiempo. Le estoy hablando que la primera, que Éfeso, era la partida de los apóstoles. El último que se fue en los 90, Juan. Y ahí comenzó esa falta del primer amor, ese desinterés. El segundo es cuando Tito rompe el templo a partir de los años 70 en adelante. Comienza la persecución de los cristianos y de eso habla de Esmirna. Y pasamos a Pérgamo y nos habla cuando apostataron, cuando los papas se mezclaron con el gobierno. Hubo una apostasía total. Tiatira nos habla del tiempo del ocultismo mezclado con el cristianismo. Y si usted va a ver el oscurantismo y todo esto, van a encontrar fechas. Y son las fechas que esa iglesia se movía. El quinto es Sardi, que nos habla de los que se escapan de las cosas, de estas cosas feas, de esta mezcla del papado con el gobierno, de esta mezcla del ocultismo. Ellos logran escapar y son los que hicieron la reforma y son los grandes predicadores de esa época. Zwinglio, montones de hombres que encontraron que tenían que salirse de esta iglesia romana que los estaba llevando por lugares que no servían. Luego viene Filadelfia y escuche, los de la puerta abierta, de estos que salieron a predicar, de estos que salieron a misionar. Fue en estos últimos 200 años que hubo muchos predicadores y mucha gente que salió a hacer misiones por África, por América, por los lugares estos recónditos donde nunca había llegado el Evangelio. Pero llega la época de la Odisea y es la iglesia de los últimos días, donde se conforman con las cosas materiales y no tienen visión porque dejaron de ir a predicar, porque dejaron de hacer lo bueno. Escuche lo que sigue diciendo.
Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y sigue el 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tenga necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero le está diciendo, ustedes se creen ricos y ¿saben? Tienen dinero. Cuando usted estudia la iglesia de la Odisea de ese tiempo, en ese lugar había bancos. Ahí se comerciaba, ahí se daba crédito, ahí se cobraba impuesto, había bancos. No uno, varios. Ahí en ese lugar había grandes comercio de lana negra. Nosotros la lana negra la tenemos por desechada. En ese tiempo tenían lana negra brillosa, que era un gran comercio y una gran industria para ese lugar de la Odisea. Pero también había en ese lugar hoy como le diría, laboratorios. Saben que se descubrió que ahí había médicos oftalmólogos. Ahí se hacían colirios para los ojos. Ahí asistía la gente para ser sanada de la vista. Eran las tres grandes cosas por las cuales se distinguía la Odisea. Y fíjense lo que dice la palabra. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, porque yo me enriquecí, porque yo soy rico, nada tuviste que ver vos, Dios. ¿No le hace acordar a este tiempo? Yo me he enriquecido. ¿Quién reconoce que va a trabajar todos los días porque Dios le da salud? Y deberían hacerlo porque ahora, ¿quién te da salud con este COVID? Y pueden seguir y podemos seguir yendo a trabajar porque Dios lo permitió. Porque si fuera por los hombres y Satanás, estamos todos muertos. Y estos hicieron eso. Por eso les digo, esta es la iglesia de este tiempo. Y es la última iglesia. Y es el tiempo de que estas cosas pasen. Dice, yo no tengo necesidad de nada. Y sinceramente, quien tiene sueldo no tiene necesidad de nada. ¿Cuántos ven que agradecen? Vienen acá y dicen, gracias Señor, me diste el coche. Gracias Señor, tengo las frazaditas todos los días. Gracias, la salud de mis hijos. Son pocos los testimonios. Hay testimonios y gloria a Dios. Pero debería haber muchos más. Porque todos los días el Señor te está bendiciendo. Pero estamos en este tiempo que yo me basto solo. ¿Para qué te necesito? Dice, ¿y sabes qué? Tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Le pega fuerte a esta iglesia, ¿eh? Y creo que nos está pegando fuerte, porque es tiempo de que reaccionemos, que por Él todo lo tenemos. ¿Saben? Tenían bancos, tenían industrias, tenían centros médicos, pero les dice desventurado, miserable. Desventurado. El desventurado es el que no llega a nada. El que se siente que tiene, pero no lo disfruta. Ese es un desventurado. Vieron que muchos dicen, este es un rico, es muy rico, pero lo único que tiene es dinero. Es un desventurado. Y el dinero no es malo. Y las industrias no son malas.
Y los oftalmólogos no son malos. Y la lana esa no era mala. El problema es lo que había adentro. Eran miserables. Ellos llevaban esa miseria adentro. No podían disfrutar. Pobres. Ciegos. Pero ¿cómo van a ser ciegos si están en el lugar donde había medicina y había farmacia para sanar la vista? Fíjense lo que dice, exactamente lo que pasaba ahí. Hoy tenemos todo eso. Y seguimos sin ver a Cristo. ¿Cuánta gente en sanidad sacamos esa gente que está metida en esos lugares de oscuridad? Y dice, veo un brillo, veo algo distinto. Claro. Pusimos el colirio que viene de parte del Señor, no el colirio de este mundo. Por último les dice, desnudo. ¿Están desnudos? Claro que están desnudos, porque esas ropas no son las que yo te doy. En esas ropas no hay pureza, no hay limpieza. Son ropas sucias las que tenés, que descubren tu desnudez. Pobre, ciego, desnudo, nada tienen, negociaron la fe, no tienen vestiduras de justicia. Y saben, hay un dicho, hay quienes van por la lana de las ovejas, no van para la oveja, van por esa lanita que le sacan. Es un mal de este tiempo también. Y el Señor nos está refrescando, nos está diciendo, cuidado con lo que están haciendo. Es tiempo que se despierten, es tiempo que usen mi colirio. Es tiempo que hagan tesoros, pero en el cielo y no en la tierra. Hay gente que todo lo que tiene, la gloria de este mundo, de este tiempo, que la disfruten acá porque allá no hay nada para ellos. Porque estaban en estas condiciones como estaban ellos. El 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Sabe qué me está diciendo? Proceso. Es que todos pasamos en esta casa. Proceso. Pero ese proceso te está refinando como oro fino. Vas a ser oro puro, agradable. Estás haciendo tesoros en el cielo. Dice, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico realmente. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Se dan cuenta? Me está hablando de esa ropa de justicia. Sigue diciendo, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora mire bien, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y miren, usted me dice, sí, estoy pasando esto. Bueno, el Señor te estará corrigiendo. Soportalo, aguantalo, porque el Señor está haciendo una obra para que no te contagies de estos, porque estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. Yo te reprendo, yo te castigo, porque te amo. Vean, en Proverbio habla de cómo criamos a nuestros hijos. Y dice, si vos amás a tu hijo, reprendelo. ¿Por qué? Porque si no, el que lo va a reprender va a ser la sociedad. Si yo no corrijo y no ubico a mi hijo correctamente, el que va a venir va a ser el policía, va a venir el juez y lo van a echar a la cárcel. ¿Y cómo lo van a tratar? ¿Con tu amor? No. Pero es esto que está diciendo el Señor. Yo te corrijo porque te amo. Soporta la corrección.
porque te va a traer a la gloria eterna. Sigue así. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y nosotros lo usamos como un versículo de evangelismo. El Señor está a la puerta y te está llamando. No, lo está haciendo con nosotros también, se lo está diciendo a la iglesia. Yo quiero estar con ustedes, yo quiero compartir su cena, quiero compartir su almuerzo, quiero bendecirte, pero deja abrir la puerta para que yo esté. Me estás cerrando todos los rincones, me estás dejando en un rincón. Hoy hablaba de cuando fumaba. ¿Y cómo va a venir el Espíritu Santo a morar adentro de un pulmón mío? No puede. Eso es cerrarle la puerta al Señor. Cuando yo sigo haciendo lo que no debo. Y les decía, lindo, porque tu palabra dice, todo me es lícito, más no todo me conviene. Entonces lo arreglaba por ese lado. Pero el Señor te dice, sé celoso. Yo debo ser celoso de este cuerpo, porque es la morada del Espíritu Santo. Tengo que cuidarlo. Todas esas cosas que están de más, están de más. Ya es tiempo de dejarla, porque el tiempo ha llegado. El Señor lo está advirtiendo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Saben qué me está diciendo? Tenés un lugar de privilegio. Yo estoy sentado juntamente con mi Padre y ahí te quiero sentado vos también. Es tiempo que veamos todo esto, porque todo esto nos está diciendo a nosotros. Le escribe a 7 iglesias de todos los tiempos. Pero cuando usted la estudia en la cronología, en los años, se da cuenta que se está terminando la iglesia hermosa y está entrando una iglesia de, ¿sabe qué? Y me estaba olvidando. En la iglesia de los derechos, pero no de los deberes. Pastor, ore por mí. Andá, orá vos. Porque Dios te dio derechos, pero vos tenés la obligación de ir adelante de Él. Es la iglesia de los derechos humanos. Es la iglesia de los derechos del perro, del gato. Es la iglesia del derecho del bebé, el derecho de la mujer. Y tienen derechos, pero tienen obligaciones. Porque si vos bregás por los derechos del niño, ¿por qué no bregás por los derechos del padre para que le lleve el alimento? ¿Por qué no bregás por el derecho de tenerlo en un lugar calentito? No tenés obligaciones, los padres no tienen obligaciones. Y si ustedes van a los divorcios, encuentran con que el papá le pasa 300 pesos y se acabó. Y díganme que un nene se cría con 300 pesos. Pero es la época de los derechos. Y como no tenemos obligaciones, estamos cayendo en esto. Y todo nos viene fácil. Saben, yo me crié en iglesia donde decía, uy, este pastor anda mal con los jóvenes. Vamos a ir a la organización central. Que cambien este pastor. La iglesia de los derechos. La iglesia democrática. El tiempo en que entendamos que tenemos obligaciones. Y la obligación es cambiar. Y la obligación es esforzarnos. Y la obligación es hacer entender a los nuestros que hay un Dios que los ama, que los quiere y que los quiere bendecir. Y que los quiere librar.
pero debo darle mi tiempo. Debo entregarle todo. Y Él me va a seguir bendiciendo. Pero yo solo tengo derechos. Hay para decir, pero 7 iglesias. 7 iglesias. Y estamos llegando al fin. Y es tiempo de que miremos. El Señor quiere bendecirnos, pero quiere de nosotros. Quiere de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Saben, por mucho tiempo el Apocalipsis no lo queremos leer, no queremos, nos parece difícil, nos parece inentendible. Pero yo creo que estas cartas son tan sencillas y son tan claras. Y creo que el resto de la palabra que hay en este libro de Apocalipsis nos revela. Apocalipsis quiere decir revelación. Y hoy el Señor nos reveló. Y que esta revelación, como dice su palabra, el que tiene oído oiga, hoy se te reveló, pues atesóralo y ponlo por obra. Porque Él nos quiere dar tantas cosas. Yo te pondré un nombre nuevo. Te pondré una piedrita con un nombre nuevo. Yo te daré de comer del árbol. Yo te haré una columna dentro del templo y nunca saldrás. ¿Cuánto me quiere dar el Señor? Es tiempo de que yo comience a tomar esta bendición. Y es tiempo de que yo me esfuerce. Que yo me esfuerce. Porque el Señor me está dando vida, vida abundante y aún vida eterna. Amén. Vamos a orar para despedirnos, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te doy gracias porque es tan clara tu palabra. Porque es tan grande el amor que tú has tenido con nosotros. Que ese mismo Dios que nos está aconsejando hoy, ese mismo Dios, ese mismo Cristo que murió en la cruz por nosotros, para que todo aquel que en Él crea tenga vida y vida eterna. Oh, Dios Santo, abre nuestro entendimiento. Oh Señor, haz que compremos ese oro refinado, haz que yo quiero ese colirio que tú tienes para que mis ojos comiencen a ver y vean permanentemente. Oh Señor, tú dices el que tiene oído oiga, que podamos oír toda la verdad. Pero todo eso que vemos, todo eso que oímos, lo pongamos por obra. Oh Padre, tenemos tanto que agradecerte. Y sin embargo hemos andado por la vida diciendo ya lo tengo todo, ¿para qué te necesito? Yo sé que te necesitamos. Y hoy clamamos a ti para que tú estés bendiciendo y obrando a cada uno de los que está aquí, de los que están allí viéndonos. En el nombre de Jesús recibe la bendición del Señor. Hoy clama pidiendo ese oro fino. Hoy clama pidiendo ese colirio. Hoy clama para tener un encuentro con Él y no apartarte nunca más. La bendición del Señor está con cada uno de sus hijos. Su bendición puede llegar ahora. El Señor te está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Deseo cenar contigo y tú conmigo. Oh Señor, te ruego que ese encuentro sea hoy, Señor.
y que no se nos pase el tiempo. Oh Señor, que seamos realmente calientes en tu servicio, que aún ni siquiera seamos fríos, Señor, y mucho menos tibios. Llénanos de tu fuego, Señor, para arder en tu presencia y gozarnos en tu presencia. Padre, gracias. Gracias porque sé que tu bendición está cayendo sobre cada uno. Sé que tu bendición está obrando en cada uno. Oh Señor, gracias. Gracias. Mil gracias. Gracias, Señor, porque tú comienzas diciendo que bendito el que pueda leer estas palabras, pero también a todos le dice: el que tiene oído, oiga. Y si realmente oímos y ponemos por obra, hemos de estar bendecidos hoy, mañana y siempre. Oh Señor, gracias por la gran nube de testigos que pusiste a nuestro alrededor. Y te ruego en el nombre de Jesús que podamos darle de los dones que tú nos diste, que podamos ejercer el ministerio que tú nos diste. Y te doy gracias por habernos elegido para leer y escuchar tu palabra. Gracias, mil gracias, Señor. Amén y amén. Les bendecimos a quienes están allí en internet y tomen esta palabra, pónganla por obra, porque ha de ser de bendición para sus vidas. Les bendecimos y los esperamos el domingo en una nueva emisión. Buenas noches.